Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de OA, Comedores Compulsivos Anónimos, del grupo Hay una Solución. Hoy es domingo 13 de diciembre del año 2020. Mi nombre es María Elena y hoy soy su moderadora. Gogo es nuestra traductora. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Nuestro compañero esta mañana es John, quien tiene muchos años en OA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de viviendo al estilo de los 12 pasos. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a OA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen ni celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación, que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Yo es una de esas personas. Quienes deseen hacer preguntas, por favor, escribirlas en el chat cuando termine de exponer el orador, pedir la palabra levantando su mano. En este caso, luego que Gogo haga la lectura del compartir del compañero John, el compañero John estará con nosotros para responder las preguntas que cada uno quiera hacerlas. Y ahora con gran gusto les presento a nuestro compañero John. Goguito, adelante con tu compartir de nuestro compañero. Hola compañeras, buenos días. Voy a estar leyendo el escrito de John, que va a ser más o menos unos 50 minutos, y después de eso lo vamos a tener a él. Entonces, como decía María Elena, sí va a estar John, ¿ok? Sí va a estar John al final para contestar preguntas y respuestas. Y ahora les leo para no tener que traducir y poder escuchar el mensaje todo completo, su escrito que dice así: soltando el palo, encontrar la compasión por nosotros mismos y por los demás. Y esto de soltar el palo hace referencia a una expresión en inglés que es como pegándonos a nosotros mismos, o sea, soltando el palo, dejando el palo con el que nos machacamos, nos latigamos a nosotras mismas. Ok, dice así: hoy no voy a dedicar mucho tiempo a hablar de comida y alimentación compulsiva. Ni siquiera voy a dedicar mucho tiempo a hablar sobre cómo trabajar en un paso o pasos en particular. En cambio, me gustaría hablar sobre los beneficios, las recompensas de trabajar los pasos y vivir la vida de una manera de 12 pasos. Varias personas me han dicho en los últimos años cuánto creen que he cambiado desde que me conocieron. Y la mayoría de esas personas no me conocían cuando llegué a mi primer programa, cuando era una especie de maníaco delirante. Pero ellos me dicen que es un ejemplo perfecto de lo que está escrito en el apéndice La experiencia espiritual al final del libro grande. Dice: muy a menudo los amigos del recién llegado se dan cuenta de la diferencia mucho antes que él mismo. Se da cuenta, al fin, de que se ha operado una profunda alteración en su reacción a la vida, que tal cambio difícilmente podría haber sido logrado por él solo. Bueno, no soy exactamente un recién llegado, pero creo que esos cambios seguirán ocurriendo mientras estemos trabajando en nosotros mismos. Y cualquier cambio en mí se debió a una cosa. Bueno, 13 cosas en realidad: los 12 pasos y el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Digo eso porque sé que antes de llegar a mi primer programa de 12 pasos, necesitaba atracarme de comida, beber alcohol y drogarme. Era la única forma en que la vida era tolerable. Cuando digo vida, me refiero, por supuesto, a mi percepción de la vida en ese momento. Esa percepción se basó en un pensamiento negativo. Este pensamiento negativo fue algo que heredé de unos padres que tenían muy pocas habilidades propias para vivir como adultos. Me gusta bromear diciendo que fui criado por lobos. Siempre estaba ansioso y temeroso porque me habían criado en un hogar donde se me habían enseñado muy pocas habilidades para funcionar en el mundo real. Como adulto,
Estaba aún más ansioso y temeroso porque me habían empujado a un mundo aterrador, sin ninguna de las habilidades interpersonales e inteligencia emocional necesarias para vivir la vida como un adulto. Más importante aún, me habían empujado a un mundo aterrador donde tenía poco o ningún control sobre las cosas. El resultado fue que hice todo lo que pude para controlar a todos y todo dentro de mi órbita inmediata. No lo hice por ser un idiota o para ser desagradable. Lo hice porque en cierto nivel sentí que era la clave para mi supervivencia continua. Traté de controlar tantas cosas que la gente no tenía un control real y pasé poco o ningún tiempo mirándome a mí mismo y a mi parte de las situaciones. En otras palabras, estaba viviendo una vida de oración de la serenidad, pero al revés. Con esta mentalidad, ¿es de extrañar que quisiera adormecerme con algo, cualquier cosa? Y bueno, yo acá voy a hacer un paréntesis para pensar la oración de la serenidad al revés, que sería, ¿cómo sería la oración de la serenidad al revés? Creo que sería aceptar las cosas que puedo cambiar y valor para no cambiar las cosas que puedo. Claro, sería así. Afortunadamente, al entrar al programa, tenía un libro que me decía que ya no tenía que vivir de esa manera. En ese libro aprendí sobre los pasos. Los pasos son brillantes, no solo... Ok, un segundo. Afortunadamente, al entrar al programa, tenía un libro que me decía que ya no tenía que vivir de esa manera. En ese libro aprendí sobre los pasos. Los pasos son brillantes, no solo en la esencia de cada paso individual, sino también en el orden en que se presentan. Cuando los revisamos como se establece en el libro grande y en el 12 y 12 de AA, pueden ser una fórmula para lograr un cambio significativo en nuestras vidas. Habiendo hecho un cuarto y quinto paso, me encontré con una lista de defectos de carácter que tuve que enfrentar una vez que llegué al paso 6. Por mucho que me guste citar el libro grande, cuando llegué a los pasos 6 y 7, solo había un párrafo sobre cada uno. Tuve que pasar al texto secundario para mí, que es el 12 y 12 de AA. Usé este libro porque eran los únicos 12 y 12 cuando comencé. Todavía no estaba el 12 y 12 de OA, muchos años atrás. El temor estaba oculto en una abrumadora cantidad de elementos de la última columna de mi cuarto paso. Luego, en un ejercicio que me dio mi padrino, profundicé más en cada uno de los defectos de carácter de esa lista. Me llevó a ver mi principal temor subyacente, el temor a no ser lo suficientemente bueno. Eso luego generó otros temores, como no estar a la altura de los estándares de la sociedad, como no estar a la altura de los estándares que la sociedad y todos los demás esperan de mí. Temor a no estar a la altura de lo que es un hombre, o debería decir mi percepción del ideal social de un hombre. Temor a no ser un socio suficientemente bueno, temor a no ser un proveedor suficientemente bueno. Esencialmente, temor a no ser un ser humano suficientemente bueno. Hablé en más detalle sobre cómo se relacionaban estos temores con mis defectos de carácter en una plática anterior, por lo que no voy a ahondar más en este tema ahora. Combiné todos estos temores con una horrible imagen de mí mismo y me encontré en un círculo vicioso. Sabía en cierto nivel que mis acciones, como se manifestaban en mis defectos de carácter, no eran útiles. A veces eran dañinas para los demás, lo que me hacía sentir aún peor conmigo mismo. Y esos pensamientos me mantenían cautivo constantemente.
La realidad es que incluso las mejores personas en los programas de 12 pasos, personas a las que admiramos y a cuyas palabras nos aferramos y escribimos, tienen una cosa en común, y es que son seres humanos. Puedo garantizarles que cada uno de ellos ha hecho algo en esta última semana que no fue un ejemplo estelar de vivir la vida de una manera de 12 pasos. ¿Y eso significa que son hipócritas? No, simplemente que son seres humanos. Algunas de las personas más veneradas de la historia, como pueden ser John F. Kennedy o Gandhi o Martin Luther King, han tenido defectos cuando se analizan los detalles de sus vidas. Pero eso no disminuyó el bien que hicieron, solo nos recuerda que también éramos humanos. Es increíblemente difícil pasar por la vida sin tener un día en el que no estés resentido, deshonesto, asustado, pensando en vos mismo y haciendo eso la mayor parte del tiempo. De alguna manera, estos principios de los que habla el libro grande significan liberar impulsos que están literalmente conectados a nuestro ADN. Esto es especialmente cierto para el egoísmo y el egocentrismo. Venimos de una línea de humanos que se remonta a cuando caminábamos por primera vez sobre dos piernas. Y a cada uno de nuestros antepasados se les inculcó un instinto de autoconservación. Y eso significa ponerse a uno mismo en primer lugar. Muy bien podría ser que yo fuera descendiente de algún hombre de las cavernas que empujó a su mejor amigo adelante de un tigre de dientes de sable para que pudiera escapar y vivir. Es una cosa bastante horrible de hacer, pero estoy aquí como resultado de haber hecho eso. Haber empujado al amigo para que se lo comiera el tigre y poder escaparme y sobrevivir yo. Luego llegamos a un programa que dice, con razón, que el camino hacia la recuperación y la paz es estar dispuesto a alejarse de este tipo de pensamientos. Entonces tenemos que aprender a ser capaces de pensar en el bienestar de los demás, al menos tanto y posiblemente un poco más que nuestro propio bienestar. Al principio, cuando empezamos a hacer esto, pareciera un ejercicio intelectual. A medida que comenzamos a hacer esto cada vez más, comenzamos a ver cómo nuestras vidas y perspectivas cambian para ser mejores. En particular, la forma en que nos sentimos acerca de nosotros mismos cambia. Muchos de nosotros llegamos a esa perspectiva como un resultado del tercer paso. Para aquellos que han tenido problemas con el concepto de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de un poder superior, me gustaría reformularlo. Pienso en el tercer paso como simplemente eliminar el bloqueo de uno mismo con el poder superior. Pensar los demás, pensar en los demás significa tener la fe de que si doy metafóricamente la mitad de mi escasa ración de pan, mi poder superior se asegurará de que me cuiden y de que no pasaré hambre. Para mí, los componentes básicos para reparar y reconstruir nuestras vidas emocionales y espirituales provienen de la fábrica del amor propio y de la autocompasión. Quizás esto puede sonar un poco cursi, pero creo que es verdad. Cuanto más amor propio y compasión tengas, menos personas podrán lastimarte. Si puedes profundizar lo suficiente trabajando los 12 pasos para llegar a ese nivel básico de miedo que la mayoría de nosotros tenemos, ese miedo de que no somos suficientes, entonces podemos comenzar a reconstruirnos sobre una base más sólida para la recuperación.
Todos esos miedos de los que hablé anteriormente generaron muchos defectos de carácter, que fueron débiles intentos de compensar lo que sentía por mí mismo. Y lo que sentí fue menos. Lo compensaría con acciones como el ego y el comportarme como un sabelotodo. Si pudiera hacer alarde de alguna de las cosas que sentí que eran fortalezas, tal vez no verías detrás de la cortina a mi verdadero yo. Sentí que era el único que veía mi verdadero yo, y fue bastante feo. Tuve que hacer todo lo que estaba en mi poder para asegurarme de que vos tampoco me vieras como yo realmente era. Yo era uno de esos animales en la naturaleza que se inflan para parecer más grandes de lo que realmente son, en el intento de ahuyentar a los depredadores. De lo contrario, los depredadores verían cuán pequeño e indefenso en realidad soy. Otro aspecto destructivo de ese pensamiento fue que me convirtió en un perfeccionista. Como yo no era tan bueno como vos, la única forma en que podía estar seguro de ser tan bueno como vos era si yo llegaba a ser perfecto, porque no había nada mejor que la perfección. El perfeccionismo, por supuesto, es a la vez loco e infructuoso. Nadie puede ser perfecto. Y eso solo me llevó a sentirme peor conmigo mismo por no alcanzar esas metas imposibles de alcanzar. Entonces, ¿cómo hice para obtener una visión tan triste de lo que creía era mi yo real, entre comillas? En mi opinión, no hubo un evento fundamental, sino toda una vida de continuar reforzando ese viejo guión de que yo no era lo suficientemente bueno. Yo, inconscientemente, actuaba de manera que se confirmara mi autoimagen negativa. Al escanear mis acciones cotidianas, me di cuenta de que estaba de acuerdo con lo que validara mi diálogo interno negativo y siempre descartaba cualquier cosa positiva que no estaba de acuerdo con mi autoimagen. De esa manera, siempre estaba reforzando la idea de que yo no era suficiente. Creo que este es el caso de muchos de nosotros, que fuimos criados en hogares o entornos donde se plantaron las semillas de estas visiones negativas de nosotros mismos. Bien podría ser que estas semillas no fueran plantadas a través de acciones malévolas, pero de todos modos fueron sembradas y alimentadas a través de los años. Entonces, ¿cuál fue la base de la mayor parte de mi horrible imagen de mí mismo? Simple, mi sobrepeso. No mi peso de ahora o durante varios años para el caso, sino mi peso de cuando estaba en mi enfermedad, pero especialmente cuando era un niño gordo. He sido un adulto gordo y un niño gordo, y ser un niño gordo es mucho, mucho peor, porque los chicos son brutales. Me llamaban con todos los insultos del libro. Me ridiculizaron, incluso mis profesores, incluso me golpearon por estar gordo. Bueno, y entonces, si tanta gente me dice que soy un pedazo de basura, tiene que ser verdad, ¿no es cierto? A veces, incluso hasta tus padres te dicen, tenés que perder peso. Nuestros padres bien intencionados que intentan sobornar a sus hijos con sobrepesos, con regalos o promesas que van a cumplir si la criatura pierde peso. Incluso esas mejores intenciones vienen con una aplastante declaración implícita y entre comillas pone, no sos lo suficientemente bueno como eres ahora. De adulto, obtenemos una forma más sutil del abuso que recibí cuando era niño. Pequeñas risitas a tus espaldas, o arquean las cejas si te ven comiendo cosas que otras personas creen que no deberías estar comiendo. Una vez más,
incluso los amigos bien intencionados que ofrecen sugerencias útiles que nos llevan al mismo pensamiento. No somos lo suficientemente buenos para caminar sobre esta tierra con el peso que tenemos ahora. Esto es la manifestación de su profunda propia forma de enfermedad del alma. Después de todo, una persona que se siente bien consigo misma no necesita burlarse de los demás, a menos que lo haga para sentirse mejor consigo misma. ¿Y qué nos dice eso sobre las personas que se burlan de nosotros? Que ellos tampoco se sienten lo suficientemente bien consigo mismos. Sin embargo, su motivación sigue siendo un punto que, en el momento de recibir la crítica, no es de mucha importancia para nosotros. Cualquiera que sea la motivación que tuvieron, el resultado fue el mismo para nosotros. Dolió y duele. A fin de cuentas, no importa que toda esa gente que nos critica y nos regaña valga mucho o no, porque una de las razones por las que nos duele tanto es que, en cierto nivel, estuvimos de acuerdo con ellos. Cada vez que alguien nos insulta y nos sentimos heridos, hay una parte de nosotros que está de acuerdo con la persona que nos insulta, incluso si está totalmente equivocado. Si te digo que tienes el pelo verde más feo que he visto en mi vida, tu respuesta sería, ¿cómo? Lo que no sentirías sería estar herido, porque sabes que no tenés el pelo verde. Pero si alguien viene y dice, oye, me parece que subiste unos kilitos, ¿eh? Nos sentiremos mal, incluso si no es cierto. ¿Por qué? Porque sentirnos mal con nosotros mismos es para muchos de nosotros esa declaración negativa que solo suma a nuestro sesgo de confirmación. Incluso hoy llevamos un sesgo de confirmación a nuestro propio autoexamen. Encontramos ejemplo tras ejemplo de nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y esos ejemplos siempre estarán allí. Creo que la forma en que nos tratamos hoy viene de cómo nos trataron al principio. Y al igual que en nuestra carrera de relevos, en algún momento se nos pasó la batuta de la visión de nosotros mismos y a menudo seguimos creyendo lo que aprendimos de niños. Ahora, en lugar de que otros nos digan mentiras sobre nosotros, nosotros contamos las mentiras sobre nosotros mismos. ¿Y nos las contamos a quién? A nosotros mismos. Parte de trabajar con los pasos es ayudarnos a romper el patrón y mirarnos con ojos más objetivos. Como les he dicho a muchos ahijados, después de escuchar su quinto paso, no eres el mejor del mundo, pero lamento decírtelo, tampoco eres el peor. Después de limpiar la basura de nuestros pasados en nuestros pasos 4 y 5, miramos nuestros defectos de carácter. He dicho antes que no soy un fanático de la frase defectos de carácter, ya que parece implicar que una parte de nosotros es defectuosa. Si los examinamos, muchos de esos defectos de carácter han estado con nosotros desde la infancia. Los niños no se proponen desarrollar comportamientos que luego se considerarán defectos de carácter. En mi opinión, desarrollamos esos comportamientos como mecanismo de defensa o tal vez mecanismos de afrontamiento. Quizás esa sea una mejor frase, mecanismos de afrontamiento. Por lo tanto, debemos detenernos y considerarnos cómo éramos cuando éramos niños. Para aquellos de nosotros que crecimos en hogares disfuncionales, estos no eran comportamientos anormales, eran reacciones normales a un entorno, en un entorno anormal. El hecho de que querramos corregirlos debe verse como algo loable. Asistimos a las reuniones y trabajamos los pasos no solo para aprender cómo no caer en nuestra adicción, sino también para convertirnos en mejores personas.
Piensa en qué tipo de mundo sería este si todos dedicáramos al menos parte de nuestro tiempo a tratar de ser mejores personas. Imagina un mundo en el que todas las personas en todas partes se detuvieran en seco y admitieran rápidamente cuando estaban equivocadas. Lamentablemente, esa es una de las cosas que no podemos cambiar, pero eso no debería impedirnos cambiar lo que sí podemos, que es a nosotros mismos. Vivir una vida de programa significa mantenernos a un nivel más alto de lo que otras personas necesitan para mantenerse. Sin embargo, esta acción es excelente para la autoestima y la autocompasión. Obtener más y más autoestima debería ser el subproducto natural de trabajar y vivir los 12 pasos. Lo que me enseñaron al principio del programa fue que la verdadera autoestima se obtiene al realizar acciones estimables. Por ejemplo, en el folleto Solo por hoy hay una línea que dice: solo por hoy le haré un favor a alguien y no seré descubierto. Si alguien lo sabe, no contará como un favor, como el favor que necesito hacer. Para mí, se trata de hacer el bien por el bien de los demás, no por el golpe de ego de obtener adulación por tus acciones. El beneficio real de realizar tales acciones es una sensación interna de bienestar, que es un maravilloso pequeño impulso de autoestima. Pienso en aquellas personas que me han dicho que he cambiado mucho en los últimos años. Creo que el componente principal de eso es lo que pienso de mí mismo ahora. El programa realmente hizo maravillas, incluso cuando pensé que no estaba haciendo nada. Lo que siento por mí ha cambiado y ahora me siento bastante cómodo en mi propia piel. Sé que soy una buena persona. No hago nada deliberadamente perjudicial para las personas. Podría quizás dañar accidentalmente a alguien por ignorancia, pero el programa me enseñó a tratar de tomar medidas correctivas tan pronto como me doy cuenta que lo hice. La verdadera belleza del 10.º paso es ayudarnos a ver el beneficio de hacer las cosas bien rápidamente y luego dejar los errores atrás. Tomamos el incidente como una experiencia de aprendizaje con el compromiso de hacerlo mejor la próxima vez. Por lo tanto, aumentamos la proporción de tiempo en que estamos contentos con nuestras acciones frente al tiempo en que estamos infelices. Sabemos que hemos hecho algo mal y no abordarlo nos seguirá pesando a menos que lo admitamos de inmediato. Sin embargo, al pensar en mí y en mi cambio, me di cuenta de que había algo más que una simple autoestima. Mi autoestima de hecho mejoró, sí, pero definitivamente vino como resultado de trabajar los pasos. Uno de los resultados de trabajar en los pasos 6 y 7 es que pude ver el conjunto de elementos en los que tenía que trabajar. El beneficio real de esos 12 pasos provino de dejar de creer que era terminalmente único. Como escuché, el mejor concepto de humildad es este. La humildad es simplemente tener una visión objetiva de uno mismo y de su lugar en el mundo. No estás ni en la parte superior del montón ni en la parte inferior. Eres solamente otro más en el autobús. Al leer en el libro grande, la línea que realmente me impactó fue en la historia del Dr. Paul. La aceptación fue la respuesta. En la página 417, pero no en el parrafito ese que todo el mundo conoce, que es el de la aceptación, sino el que sigue inmediatamente a ese párrafo, dice así: cuando me critico a mí o a ti, estoy criticando la obra de Dios. Digo que sé más que Dios. Durante años hablé de esta línea en reuniones y retiros, pero solo realmente sobre la parte que hablaba de juzgarte, a ti. Pero eso no es lo que dice.
porque dice juzgarte o juzgarme a mí misma. Entonces, cuando me critico a mí misma, también estoy criticando la obra de Dios. En otras palabras, estoy justo donde Dios quiere que esté hoy. No es ahí donde yo quisiera estar, pero quizás estoy aquí porque tengo que aprender algo. Y ese párrafo también dice, hay un poco de bueno en el peor de los hombres y un poco de malo en el mejor. Esto me lleva a una de las principales revelaciones que tuve recientemente. Implicaba el concepto de autocompasión en oposición al de autoestima. Autocompasión en vez de autoestima. Al escuchar sobre este concepto, me di cuenta de que esto era lo principal que cambió en mí y me dio esa sensación de estar bien en mi propia piel que tengo hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre autocompasión y autoestima? Bueno, primero hablemos de la autoestima. Lo crea o no, hay juicio en el concepto de autoestima. Cuando empiezo a pensar en mis acciones y si son buenas o malas, que suele ser la base de mi autoestima, a menudo comienzo a poner condiciones sobre si soy una buena o una mala persona. Y muchas de estas condiciones son absolutas. Ahora, obviamente, hay algunos absolutos en los que todos podemos estar de acuerdo que son buenos o malos. Nadie va a ver a alguien identificado como asesino o secuestrador o abusador de menores y pensar, bueno, pero tal vez tenía alguna razón para hacerlo. Después de todo, el relativismo moral tiene sus límites. Pero desde el principio de los tiempos, nuestros sentimientos de bien y de mal fueron guiados por algún dictamen externo. El primero del que la mayoría de nosotros escuchamos fueron los 10 mandamientos. Al crecer como católico, también parecía haber una lista interminable de pecados mortales y veniales. Ahora que soy judío, hay algunos en mi fe que ven 613 mitzvot o mandamientos en la Biblia que deben seguirse. Incluso en nuestro programa podemos ver cómo a veces trabajar los 12 pasos puede reforzar una mala imagen de mí mismo. En nuestros intentos de seguir el concepto de vivir una vida de 12 pasos, a veces pusimos el listón demasiado alto. No fue hace mucho tiempo, incluso con una abstinencia prolongada e incluso más tiempo en el programa, que leía la lista sobre el 10º paso en la página 86 y me desanimaba por las respuestas que di. ¿Fuimos resentidos, egoístas, deshonestos, temerosos? Y mi respuesta era sí, sí, sí y sí. ¿Debemos una disculpa? Y mi respuesta fue, bueno, bastantes disculpas en realidad. ¿Fuimos amables y amorosos con todos? Bueno, unos cuantos, pero todos no, la verdad que todos no. La otra pregunta, ¿qué podríamos haber hecho mejor? Y mi pregunta es, ¿por dónde empiezo a contarte? Y esta otra pregunta, ¿estábamos pensando en nosotros mismos la mayor parte del tiempo? No sé sobre la mayor parte del tiempo, pero muchas veces. Voy a hacer una aclaración, estas son preguntas del paso 11, son de la página 86, pero es paso 11, no paso 10. Continúo con la lectura. Y luego el libro me dice que tenga cuidado de no dejarme llevar por la preocupación, el remordimiento o la reflexión mórbida. ¿Cómo pude? ¿Cómo puede alguien no serlo? ¿Cómo puede alguien no preocuparse y no dejarse llevar por la reflexión mórbida después de compararse con esta lista? Me castigaría a mí mismo por todo esto. Mire cuánto tiempo hace que está en el programa y así es como todavía sigue respondiendo a las preguntas del paso 11 hoy. Lo que me tomó mucho tiempo comprender fue que todas estas cosas enumeradas en el libro grande son ideales por los que nos esforzamos, pero ninguno de nosotros nunca llega, bueno,
llega con cada una de este tipo de cosas todo el tiempo. ¿Por qué? De nuevo, porque somos humanos. Entonces, si estoy basando mi concepto de lo bueno y lo malo, que a su vez afecta mi autoestima, y estoy usando cualquiera de las listas que mencioné para juzgar mi autoestima, entonces estoy perdida. Incluso los 10 mandamientos, bueno, alguno de ellos. ¿Siempre santifico el sábado? Apenas. Algunas personas dirían que estoy rompiendo ese tercer mandamiento cuando enciendo el televisor para ver un partido de fútbol el sábado o el domingo. Soy culpable porque me gusta ver cómo se tira la piel de cerdo. Por cierto, algunos consideran que tocar la piel de un cerdo es una de esas 613 Smistov. ¿Doy falso testimonio o miento para usar el término más moderno? No, nunca miento. Espera, a ver, no, eso es mentira. Y sigue con las preguntas, ¿no es cierto? Estas preguntas que siente que le hace la religión para ver si tiene autoestima, si hace las cosas bien o mal. Y la pregunta dice, ¿codicio los bienes de mi vecino? Según el catecismo que leí cuando era niño, esto significa que cualquier cosa, cualquier tipo de envidia debe ser desterrada de mi corazón. Bueno, lo siento, todo este asunto del ser humano asoma su fea cabeza una vez más. Sin embargo, la autocompasión toma otro rumbo. Tengo que aprender a dejar de compararme con listas absolutas creadas por otros. En cambio, me comparo con el concepto de ser humano. No estoy hablando de compararme con seres humanos específicos, sino con la humanidad en su conjunto. En otras palabras, califico los sentimientos sobre mí en función de la curva humana. Aprendo a detener el diálogo interno negativo y la autocrítica que se generan al compararme con algún ideal que nunca podré alcanzar o que nunca podré alcanzar de manera consistente. La autoestima se refiere al grado en que nos evaluamos positivamente en comparación con esos absolutos. Representa cuánto nos gustamos o nos valoramos y a menudo se basa en comparaciones con otros. Lo que dice la autocompasión, en esencia, es esto. Deja ir lo que crees que deberías ser y sé lo que sos. Al final de mis días, miraré hacia atrás y pensaré que pasé mi vida tratando de ser lo que pensaba que la gente quería que fuera, en lugar de ser quien yo realmente era. Llegar a este punto, sin embargo, significa destrozar esa historia de que no soy lo suficientemente bueno tal como soy en este momento que se plantó en mí. Con el trabajo de los pasos y el crecimiento continuo, esto es definitivamente posible. El otro beneficio de esto es una cualidad importante, la autenticidad. Te vuelves seguro de quién eres y no tienes que ser lo que crees que otras personas quieren que seas. No solo es una forma mucho más fácil de vivir, sino que la gente percibirá tu autenticidad y es una cualidad bastante agradable. Otro subproducto de esta forma de pensar tiene que ver con las críticas. Cuanto más te gustas a ti mismo, menos te tomas las críticas como algo personal. Ahora bien, esta perspectiva de mí mismo no me convierte en un sociópata en el que, sin importar lo que haga, digo, ahora me gusto y no puedo hacer nada malo. No, no estoy hablando de eso. Pero sí me permite considerar la crítica que se me ha hecho como una crítica a mis acciones y no a mí mismo. Como dice el viejo refrán, la diferencia entre la culpa y la vergüenza es que tengo culpa cuando hago algo malo, pero la vergüenza es cuando creo que soy algo malo. Una de las formas en que podemos sentirnos mejor con nosotros mismos es sabiendo que estamos tratando
trabajando para convertirnos en mejores personas al trabajar los 12 pasos. Observamos nuestros defectos de carácter y seguimos trabajando en ellos. Una vez más, nos damos cuenta de que solo podemos trabajar para hacerlo mejor, para aceptar esa mejora del paciente de la que habla el 12 y 12 de AA. Después de todo, solo mi poder superior puede eliminarlos por completo, pero yo tengo que hacer mi parte para seguir intentar disminuirlos tanto como me sea posible. Si yo puedo trabajar para eliminar un defecto de carácter al 90%, el 90% del tiempo, tal vez algún día mi poder superior empuje ese número al 100% y ese defecto se eliminará. Para mí, la idea de encontrar una manera de agradarnos, incluso amarnos, se basa en equilibrar la idea de continuar esforzándonos por ser mejores personas, pero darnos cuenta de que probablemente nunca lograremos ser perfectos. Y eso está bien. Si hago todo lo posible para ser la mejor persona que puedo ser, tengo que estar satisfecho con los resultados. Después de todo, cuando me critico a mí o a ti, estoy criticando la obra de Dios. La clave para sentirnos bien con nosotros mismos es el simple hecho de saber que estamos en ese camino. El camino para convertirnos en mejores personas. Y cuando se camina con los demás, es un camino bastante agradable. Nuevamente, ¿qué mundo sería este si todos estuvieran en ese camino? Pero de nuevo, estar en este camino significa no juzgar a los demás por no estar en el camino, solo que estamos haciendo lo correcto por el bien de lo correcto. El subproducto de tener autocompasión es que comenzás a desarrollar más compasión también por los demás. Esto se vuelve más y más pronunciado a medida que se elimina cada vez más la carga del yo. Por un lado, nos tomamos tan personalmente los males que nos han hecho y por el otro, no llevamos esos errores con nosotros mucho tiempo después del hecho. Por un lado, tampoco nos tomamos tan personalmente los males que nos han hecho y por lo tanto no llevamos esos errores con nosotros mucho tiempo después del hecho. Ahora sí. Y muchos de los agravios que nos han hecho se han cometido sin que el otro se diera cuenta. Como siempre dice un amigo, no atribuyas a la malevolencia lo que se puede atribuir mejor a la ignorancia. Además, ¿cuántas veces sin darme cuenta que le he hecho mal a otra persona? Por un lado, es casi seguro que conozco solo una fracción de la cantidad de errores inadvertidos que he cometido. ¿Podría haber cortado a alguien en el tráfico y cuando escuché un bocinazo asumí que era para otra persona? ¿Sabes? El tipo del bocinazo reservado al tipo de idiota que corta a la gente de tráfico. Ok, entonces está diciendo cuando escuchamos un bocinazo y pensamos que es para otro, pero no nos dimos cuenta que cometimos un error. Aunque la mayoría de las reuniones de OA ya no lo dicen, en las reuniones de AA casi siempre terminamos con el Padre Nuestro. No tengo una opinión al respecto como una oración apropiada para las reuniones, pero hay una línea en el Padre Nuestro que significa más para mí que cualquier otra línea en cualquier otra oración, y es: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los demás. En otras palabras, si quiero ser perdonado por mi humildad y mis debilidades, tengo que estar dispuesto a perdonar a los demás por su humanidad y sus debilidades. Después de todo, creo que todos nosotros en este mundo somos niños pequeños, corriendo con disfraces de adultos. Y ninguno de nosotros recibió el manual. Ya sabes, ese manual de vida que a todos nos falta y que nos ayudaría a pasar la vida más fácilmente. Me dieron una versión de ese manual cuando era niño
pero era un manual defectuoso, desarrollado por padres que tenían sus propios problemas. Dado que ninguno de nosotros recibió ese manual, solo hay una forma en que trabajamos para descubrir la vida, a través de prueba y error. Toda nuestra vida y la vida de todos los demás es una cadena interminable de pruebas y errores. Y en un día cualquiera cometemos errores y a menudo dañamos los demás. Y se cometen errores que nos afectan. Nuevamente, esto es porque ninguno de nosotros recibió el manual y todos somos humanos. Hoy trabajo para ser mejor persona leyendo un libro que es, hasta cierto punto, ese manual de vida, que es el libro grande. Me ha enseñado a tener una mejor visión de mí mismo. Me ha ayudado a perder ese miedo a ser menos que otros. El libro grande y los 12 pasos también me han enseñado que es crucial continuar autoevaluándome. La relación por la que creo que es vital continuar con los 12 pasos, sin importar cuánto tiempo tenga en este programa, es que somos personas diferentes cada vez que los atravesamos. Con suerte nos convertimos en mejores personas cada vez que hacemos los 12 pasos. Sin embargo, hay mejores personas que necesitan mejorar constantemente. Dejé cosas en mi último cuarto paso que ni siquiera pensé que estuvieran mal en el primero. El resultado de tener un buen sentido de sí mismo y sentir que uno está perfectamente bien y de acuerdo, en la medida de lo humanamente posible con lo que se nos enseña en los 12 pasos y en el libro grande, es que los demás no nos influyen fácilmente en lo que pensamos y opinamos acerca de nosotros. De hecho, nos enseñaron que la opinión de otra persona sobre mí no es asunto mío. Como resultado, aprendemos una lección de vida increíblemente importante, y es que en la vida debemos actuar, no reaccionar. La ventaja de tener esa actitud hacia la vida es que nos convertimos en los autores de nuestros días, no simplemente participantes. Para mí, el principal beneficio de los pasos es el desarrollo de un fuerte sentido de empatía y compasión. Cuando siento compasión por mí mismo, sé que lo estoy haciendo lo mejor que puedo hoy. Y cuando me quedo corto, hago las paces lo más rápido que puedo. Si he trabajado con los 12 pasos, especialmente los pasos 8 y 12, sé que ya he limpiado mi pasado lo mejor que pude. Luego sigo adelante, sabiendo, como dije, que soy la mejor persona que puedo ser hoy. ¿Cómo puede esto no conducir a la autocompasión? Ese sentimiento de que estoy bien tal como soy también está indisolublemente ligado a la creencia de que el mundo está bien tal como es. No tiene que gustarme todo en el mundo o todo lo que hay en mí para ese caso. No tengo que aceptarlo. Para que esa mentalidad sucediera, se requirió el desarrollo de algún tipo de creencia en un poder superior. Para mí, no es un poder superior el que me va a proteger de que me sucederán cosas malas. No es un poder superior al que recurro con mi lista de deseos como si fuera Papá Noel o Santa Claus. Para mí, personalmente, ni siquiera se parece en nada al Dios judeocristiano que me enseñaron cuando era niño. Como dije en otra charla, tuve que derribar el Dios de entrega que se me dio y reconstruir un concepto de un poder superior con el que tengo una conexión. Un poder superior, como dice el libro grande en la página 45, que me ayudaría con mi problema, o los problemas, en realidad, todos. Para mí hoy, mi concepto de un poder superior se reduce a una importante frase: todo está sucediendo exactamente como se supone que debe ser. Y como dijo el poeta Robert Browning, Dios está en su cielo y todo está bien en el mundo. A partir de ahí, es mi trabajo aceptar lo que venga. El concepto de aceptación que se muestra en los grupos de coda es
pase lo que pase, mis necesidades serán cubiertas. Para mí, esa es la esencia de los pasos 3 y 11. La palabra solo en el 11º paso es muy importante para mí, porque cuando oro por algo, simplemente es por tratar de averiguar qué se supone que debo aprender de lo que haya sucedido. Lo que me ayuda con el concepto de aceptación es la creencia de que no conozco el panorama general. Ninguno de nosotros conoce el panorama general. Muchas de las grandes desilusiones de mi vida resultaron ser las mayores bendiciones de mi vida. El problema era que yo no tenía el panorama general y no podía haber sabido que la decepción causaría una serie de eventos que luego me conducirían a una bendición que no imaginaba que podía ser. Creo que esto es cierto no solo para mí, sino para otras cosas más importantes que suceden en el mundo. El yo de hoy, el que piensa que es autosuficiente, no necesita confiar en el yo finito, sino simplemente aceptar las cosas como son. Y en términos de cómo esto se relaciona con la autocompasión, mi aceptación tiene que extenderse a mí también. Una vez más, ese párrafo de la aceptación fue la respuesta me enseñó a dejar de criticar la obra de Dios. Después de todo, no solo no conozco el panorama general de la vida, el universo y todo, sino que no conozco el panorama general de mí mismo, de John. Entiendo que otros tienen creencias diferentes a las mías en muchos de los aspectos específicos, pero estoy bastante seguro de que la mayoría de las personas en recuperación han dejado de intentar que las cosas funcionen a su manera. Lo que pasa con intentar gobernar el mundo es que es realmente agotador. Aquellos de nosotros que tenemos fe en algún tipo de poder superior, usamos esto como una forma de consuelo cuando las cosas van mal. Sin embargo, rara vez nos detenemos y pensamos, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo aprender de esto cuando las cosas van bien? Es importante que hagamos esto también. Necesitamos enfatizar cuando suceden cosas buenas, porque el cerebro negativo de mi infancia quiere pasar por alto estos momentos para llegar a las partes jugosas del pobrecita de mí. Este concepto de fe en algo, incluso si es en algo abstracto como simplemente todo está sucediendo de la manera que se supone, es la base para una vida más pacífica. Supongo que hay algunos puritanos religiosos que seguirán siendo algo agnóstico con esa simple definición. Dice siendo, pero creo que es viendo. Supongo que hay algunos puritanos que seguirán viendo algo agnóstico con esa simple definición de un poder superior. Si lo soy, que así sea, pero para mí no lo soy. Lo principal que sé hoy es lo que sea ese poder superior, no soy yo. Esta creencia ha llevado a ese niño con un traje de adulto que fue lanzado al mundo plagado de miedo y seguro que el mundo es un lugar aterrador con monstruos figurativos en cada esquina, y esa creencia lo ha cambiado. La cantidad de miedos que tuve en mi último cuarto paso fue increíblemente pequeña. Mi principal temor era que tuviera una discapacidad permanente. Realmente no le tenía miedo a la muerte. Admito que no sé cuál será esa transición, pero creo que, en el peor de los casos, será simplemente a la nada. Como resultado de esta forma de pensar, no lamento tanto cuando pierdo un ser querido. Todavía los lloro y los extraño, pero no es el asunto desgarrador que fue cuando era más joven. ¿Por qué? De nuevo, porque sé que no conozco el panorama general, pero podemos optar por creer en cualquier panorama general que querramos.
¿Qué pasa si la muerte es algo que cuando sucede resulta ser tan grandioso que todos estaríamos diciendo, wow, si hubiera sabido que era así, me hubiera suicidado hace mucho tiempo? ¿Le suena exagerado? Bueno, demuéstrame que está mal. De todos modos, esto es parte del panorama general que yo elijo creer. Hay una cosa en filosofía llamada la apuesta de Pascal. Fue presentado por Blaise Pascal, quien lo usó en términos de una vida después de la muerte, pero yo lo uso de manera diferente. Pascal dijo, Dios es o Dios no es. La razón no puede decidir entre esas dos alternativas. Ahora sí, si eso te suena familiar, es bastante seguro de que Dios es o Dios no es de Pascal fue la base del uso que hizo Bill Wilson en el libro grande en la página 53 de Nosotros los Agnósticos. Lo que Pascal continuó diciendo fue que si creo en un poder superior y me equivoco, no hay daño ni falta. Pero si hay un poder superior y una vida después de la muerte y no crees, dijo, esa es una historia diferente y una con consecuencias más nefastas si te aferras a esta creencia. Prefiero ver la apuesta de Pascal por mí como algo relacionado con la aceptación, la felicidad y la serenidad. ¿Qué pasa si me equivoco acerca de mi panorama general y acerca de mi creencia de un poder superior? Entonces todo lo que tengo para mostrar es una vida más feliz y más serena. He llegado a ver que, en cierto nivel, la aceptación es algo muy egoísta. Cualquier cosa que tenga que aceptar es algo que ya ha sucedido o algo en el mundo sobre lo que no tengo control. Y ya estoy llegando a los últimos párrafos y dicen así. En este momento tengo una de dos opciones, aceptarlo o negarlo. Cualquiera que sea la decisión que tome, no cambiará a esa persona, a ese lugar, a esa cosa o a esa situación, pero sí cambiará la cantidad de ácido estomacal que estoy generando. Lo que puede cambiar es cuando elijo concentrarme en esa cosa frustrante que no puedo cambiar o mirar en cambio otras cosas del mundo, muchas de las cuales me hacen feliz. ¿Y quién se beneficia con este cambio de opinión? Yo. Por eso creo que que la aceptación es una acción egoísta, pero una de las pocas buenas versiones del egoísmo. Cuando recién estaba sobrio en mi primer programa, mi vida parecía estar en un estado constante de drama. Cada problema parecía enorme, cada impedimento en mi vida parecía insuperable. Luego miraba al otro lado de la habitación, a alguno de los veteranos a los que admiraba, siempre tranquilos, serenos y felices. Y seguirían siéndolo, incluso cuando compartieran pasar por momentos difíciles. Una vez le dije a un amigo, quiero saber cómo son esos viejos, perdón, quiero ser como esos viejos algún día. Siento que la vida es un gran océano tormentoso con olas enormes y estoy en esta pequeña balsa salvavidas inflable y esas olas me lanzan. Sin embargo, esos veteranos de allí son diferentes. Son como estos elegantes transatlánticos que atraviesan las olas, erguidos y firmes. Bueno, hoy, después de mucho trabajo en mí mismo y con la ayuda de un generoso poder superior, creo que también he llegado a ese punto. Soy uno de esos transatlánticos, pero al estar en este lugar como un transatlántico, mirando de adentro hacia afuera, veo que la diferencia era que cuando yo era un recién llegado, no podía ver al mirar esos transatlánticos de afuera hacia adentro. Sí, soy un transatlántico que se mueve con gracia a través de las tempestuosas olas de la vida, pero la razón por la que estoy erguido y firme es que soy un transatlántico hecho de malla.
Maya. Como resultado, no estoy atravesando las olas me atraviesan y cuando no me resisto, puedo dejarme llevar. Y no tengo que resistir porque sé que, como dijo Browning, Dios está en el cielo y todo está bien en el mundo. Gracias por permitirme compartir. Gracias, Gogo, y bienvenido John, que ya está con nosotros para el espacio de preguntas y respuestas. Gracias por esa genial compartir. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias, Gogo, por tu excelente, me llegó al alma. ¿Alguien quiere hacer la primera pregunta? Bienvenido, John. Yo, María Elena, tengo 2 preguntas de comprensión de texto, como para que después surjan las otras preguntas más filosóficas. Pero adelante, adelante. Ok, le voy a preguntar que esto de cuando dice un transatlántico de malla, ¿a qué se refiere? Porque encima con mi acento malla es como una red, creo, como que el agua pasa y sale. Y le quiero preguntar también lo de la oración, de la honestidad, que al revés. Así nos aclara eso del texto y ya después podemos ir a preguntas más profundas. John, hi John, thank you so much for being here. A pleasure as always. And this was very deep and was very profound. I really hope that I did a good job reading such profound things. There are 2 things that I need your input to comprehend. When you talk about the Serenity Prayer in reverse, I think that I understand that, but I would like you to clarify to be sure that I'm right and that everybody understood that. And also when you finish talking about a transatlantic, that it's like I didn't see the English, but it says like a net, like a transatlantic that is like a net that the water comes and go. That I didn't understood. You mean like the ocean liner? Ocean liner, yes, but you say something that you are firm and solid, but like made in a way that the water comes and goes through you, something like that? Yeah, exactly. In other words, if you're watching an ocean liner going through the waves, the assumption is it's pushing the water out of the way and going forward. Well, what I think the program teaches us is we can accomplish that same steady action by having it made out of mesh, so the water goes through us instead of us trying to go through the water. And that's essentially the whole idea of life, is to let life go through us, not us attempt to get our way and bully our way through life. Ok, entonces de lo que está hablando es, sí, el concepto más o menos era entonces lo que entendí, que dejamos que la vida nos atraviese en vez de nosotros atravesar la vida. No sé si bien si esto de mesh se refiere a algo que existe o es una analogía, pero bueno, no le hace, lo dejamos ahí. O sea, básicamente que en vez de nosotros ser como un transatlántico que va partiendo aguas, dejar que la vida venga a nosotros y nosotros seguir suavecito, en vez de esa actitud de ir partiendo aguas. And the other thing about the Serenity Prayer in reverse? Sure. Well, it was... I'll tell the story. I went to a meeting once. Ok, les voy a contar la historia y empiezo diciendo que una vez fue a una junta y que el tema era... And the whole topic of the meeting ended up becoming how terribly people treat overweight people. It is the last acceptable form of discrimination. Ok, y entonces el tema de la junta era qué terrible que en general la gente trata a las personas con sobrepeso y que es la última expresión de discriminación. At the same time, while that topic was being talked about, all the people in the meeting talked about how they were not abstinent. Al mismo tiempo, mientras hablábamos de este tema, todas las personas de la junta estaban comentando cómo ellos no estaban abstinentes.
I laughed and shared near the end that I felt the meeting was a reverse serenity prayer meeting. Y entonces lo que compartí sobre el final de la junta es que yo sentía que esta junta era como la oración de la serenidad, pero en reversa. Because we cannot change the whole world and how it discriminates against overweight people, which is horrible. But what we can change is being abstinent. Entonces el punto es que no podemos cambiar a todo el mundo y el mundo que nos discrimina, que sí es algo horrible, pero es algo que no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el hecho de estar abstinentes. And that was an example of how I lived life. I would look and constantly be trying to change things I didn't have control over, while at the same time not wanting to look at myself and, okay, what things can I change in me? Y eso ha sido una expresión de cómo he vivido mi vida, que es esencialmente tratando de cambiar cosas sobre las que no tenía control en vez de preocuparme en cambiarme a mí mismo. It's just like Dr. Paul says in the acceptance paragraph. I need to not look so much at what needs to be changed in the world as what needs to be changed in me. As they say, bless them, change me. Y entonces esto es lo que el doctor Paul nos cuenta en ese párrafo de la aceptación, donde dice que no tengo que estar mirando tanto en qué es lo que el mundo necesita cambiar, sino ver qué es lo que puedo cambiar yo. Básicamente es lo que se dice con esa oración cortita, que es cámbialos, o sea, como dirigida al poder superior, cámbiame a mí, bendícelos a ellos y cámbiame a mí. I hope that explains it. Yes, thank you, Sean. Mm-hmm. Okay, María Elena, back to. Gracias, John. Gracias, Gogo. ¿Alguien quiere hacer la primera pregunta? Elida, adelante. Hey, John, it's so good to have you back here. My camera, so. So it's so good to have you back. I really, really, truly enjoy your insights. And so here's the question. Sort of locked up. Yeah, me too. Mari, como que se desconectó Elida. ¿Quieres pasar a la siguiente? Y cuando vuelve le pregunto. Ok. ¿Quién desea hacer la siguiente pregunta mientras esperamos a Elida? Yo dije, ¿será que se me pasó a mí? Que se me congeló. Sí, eso pensé, por eso te dije. Perdón, Claudia. Yo pudiera hablar, María Elena, yo pudiera hablar Clara. Adelante, Clarita. Adelante. Hi, John. So happy to have you back here again with your wonderful readings. John, I love that idea of being made of mesh on the ocean, floating along with all the different waves going through me instead of me wanting to break every wave, because opening up my own way, and fighting against the ocean, of course, being super unhappy, right? Instead of being made of mesh and going around, the waves, no matter where they're going or how big they are, I'm okay. Clarita, ¿puedes ir traduciendo? Ok, que le digo a John que me fascinó esa analogía de ser hecha de malla, un bote hecho de malla que está en el océano y entonces está flotando y viene una gran ola y pasa a través de mí y yo sigo flotando y en vez de estar peleando contra todas las olas y tratando de romperlas y pasar a través y así, sino que estar hecha de malla. Me fascinó porque me encanta ver cómo es la diferencia de que si yo estoy aceptando las cosas estoy tranquila y si no las estoy aceptando estoy peleando con el océano y una vida horrible, pues la verdad. Entonces me fascinó eso. And then, John, I want to ask you something about self-esteem because
self-esteem means my own steam, right? But yet I think that what others do to me are my self-esteem. You know, what I think of myself depends on what others do to me, or what they say to me, or what they think of me. And actually that's dishonest. Wouldn't it be dishonest, you think? Let me translate and then you answer. Que le digo la cosa de el ¿cómo se llama eso? Autoestima quiere decir lo que yo me estimo a mí misma, ¿verdad? Pero muchas veces mi autoestima, lo que yo pienso de mí misma y cómo me valoro yo a mí misma, depende de cómo los otros me valoren, de lo que los otros me digan, de lo que los otros piensan de mí, y que si no es eso, deshonestidad, pues porque me estoy estimando dependiendo a cómo los otros me vean. Y a ver si me podría decir algo de eso. Could you just repeat to me just a little of what, again, just so I understood what the exact question was? Yes, it's that self-esteem means my own steam, but somehow I make it that what other people say about me or think about me or do to me becomes my self-esteem. I base my self-esteem on them. Not Right. on my own, you know, not on what I think of me. It's what they think of me. It's what I think of me. Right. Well, when I first went to Al-Anon, of all places, my Al-Anon sponsor said something to me I couldn't comprehend. He said, "What other people think of me is none of my business." If you want to translate. Sí, que cuando John fue, ¿quién es la traductora? Cogito, ¿sos vos? Bueno, que si lo podés traducir, please. Ok, que cuando John fue a Al-Anon, su padrino, creo, de ahí le dijo, lo que las otras personas piensan de vos no es tu negocio, no es de tu incumbre. At first, I thought he was kidding and being funny because I couldn't conceive of how I shouldn't be paying attention to how people think about me. Sí, primero él pensó, él está bromeando porque yo no puedo concebir cómo es que no voy a poner atención a lo que los otros están pensando de mí. Now, it's true that if a bunch of people have a certain feeling about something I did, I need to really consider it and say, is this right? Is it wrong? If you go through life with none of those feelings, you're essentially a sociopath. Okay. Y también es verdad que si son varias las personas que están teniendo como un mismo sentimiento para mí, que mejor le ponga atención a eso, porque tampoco es de que no voy a ponerle atención a nada de eso, porque entonces sería un sociopatótico, ¿cómo se dice eso, Goguito? Sociópata. Sociópata. Because as I said, there are certain rights and there are certain wrongs we can all agree on. But when it comes to one-on-one in particular, I used to always assume anybody who criticized me was the one who was right and I was the one that was wrong. Okay. Claro que hay muchas cosas que son verdaderas y falsas, o true or wrong, verdaderas y no sé cómo se traduce, pero yo asumía que si alguien me criticaba a mí, que ellos están equivocados, verdaderos y yo equivocados, ellos estaban equivocados y yo estaba en lo correcto. Yeah. Al revés, ellos estaban en lo cierto y yo estaba equivocado. No, I think, John, you thought that they were incorrect, right? And you were right. No, in the beginning, I would always think they were the right ones and I was wrong, Okay. which built my bad self-esteem.
Ok, entonces porque tenía mi autoestima tan baja, pensaba que ellos estaban en lo correcto y yo estaba equivocado. That's interesting. Ajá. I automatically assumed the person who was criticizing me, had it all together. They were smart. They had no psychological problems themselves. They had no character defects themselves, that somehow they were pure and they were criticizing me and I wasn't pure. Uh-huh. Sí, es que John asumía que las personas que lo estaban criticando a él eran superiores a él y sabían más que él y no tenían defectos de carácter y eran puros y así, entonces él lo estaban criticando a él. Essentially, the main problem was there wasn't really a me in here. I did not have a good sense of self. And because of that, I relied on what you thought of me. I did this when I dated, whatever you liked, I wanted to say I liked too, because I didn't know, and I definitely always wanted to be liked. So I would be a chameleon. Uh-huh. Entonces yo era un camaleón yo quería que la gente, que caerle bien a la gente, entonces yo cambiaba y si a las otras personas le gustaba, pues a mí también me gustaba. Pero lo que pasaba era que no tenía yo un sentido de mí mismo y entonces ese era el problema. I think the more I worked the steps and the more I felt okay with myself, when somebody criticized me now or does now, I will listen to it, I will consider, but I will not automatically go, oh, I'm sorry, because they may be wrong as much as I might be wrong. Yeah. Ahora, cuando alguien me critica, entonces yo considero que tal vez esa persona esté equivocada o tal vez yo esté equivocada, pero no estoy inmediatamente diciéndole, ay, perdón, asumiendo que ellos están correctos y que yo estoy equivocado. It's especially true with certain people. Most of us can think of one or two who are always criticizing everything of everybody, which is a character flaw in themselves. They don't want to look at themselves, so they will constantly look for the imperfections in others. Sí. Y podemos pensar en ciertas personas que no quieren verse a sí mismos y sus defectos de carácter y entonces están constantemente buscando en los defectos de carácter de las otras personas y criticándolo. And when you feel okay about yourself and when somebody attacks you unfairly, you can just say, this is a sick person. Or not necessarily, you know that they're wrong. They can have their opinion. Well, thank you for sharing, but I do not agree with that. Have a good life. Sí, entonces cuando viene alguien y nos critica y nosotros no estamos de acuerdo, le podemos decir, bueno, gracias por tu opinión, pero yo no estoy de acuerdo y algo más dijo y bueno, hasta adiós, puedes tener una buena vida. I think the overall answer to the question is, when I really know who I am and I'm happy with who I am and know I am a good person who does the best he can, is still human, but is doing the best he can, it's really hard for you to hurt me with criticism unless it's something I go, oh yes, made a mistake. Otherwise, it changes. You know yourself. You know you're a child of God and that you're doing the best you can. And as a result, you don't take as much credence with their opinion as you do of your own opinion. Yeah. Entonces, cuando nosotros sabemos que nosotros estamos haciendo lo posible por hacer la voluntad del poder superior y viene alguien y nos critica, entonces ya no es tan importante para nosotros la opinión de ellos, y si tienen razón, pues podemos decir, sí, es cierto, estamos mal en eso. Creo, I'm not sure that I'm translating well, but
for myself, I love what you said. Yeah, so una vez que yo tengo concepto de quién soy, no me interesa tanto lo que las otras personas piensen de mí. Yo sé que estoy haciendo Está lo muy mejor bien que pueda. traducido, Clary. Ay, Está gracias, muy bien Gaby. traducido. Gracias. Yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo, haciendo la voluntad de mi poder superior con mis limitaciones como humano. I think if you were raised either by, in my case, I was fat as a kid and I had a lot of negative things being said about me growing up. Again, you then take that on yourself as an adult. So whenever there's a criticism, the default is, oh, they're right, I'm wrong. But as you feel better, you at least question, are they right or are they wrong? Como yo, dice, que crecí gordo y entonces me criticaba mucho y crecí con una baja autoestima y entonces cuando me criticaban yo asumía que estaban en lo correcto, pero ahora que estoy aprendiendo mejor, lo cuestiono y digo, ¿será que están en lo correcto en lo que me están criticando? Ya no es ya no va en automático, sí, están en lo correcto y yo estoy en lo malo. I hope that answered your question. Yes, thank you, John. Marilena, are you? Marilena, I can't hear you. Abre el micrófono, bonita. Está en silencio, tu micrófono está en mute. Ay, gracias. Gracias, John, gracias, Clarita. Elida te preguntaba si querías hacer la pregunta, si no, entonces para pasar alguna pregunta que está en el... Sí, gracias. Y voy a dejar el vídeo, tener mejor conexión. Sí, thank you. And I'm going to leave my video off so I can have better connection. No, I know. We do the same thing at our group therapy. Some people don't have good connections. You're better off just letting the audio come through. That's right. That's right. So, like I say, I'm working these steps and I'm really trying to get to what my core value is, that truth that I believe about myself that is probably very deep in there, which I kind of have as a view of what it may be, but I'm not for sure. How did you get to that truth about yourself? One second, John. I'm so sorry. Elida, ¿podés traducir tu pregunta? Sí, perdón. Lo que estoy preguntando, lo que le estoy diciendo es que estoy trabajando los pasos para tratar de llegar a esa verdad que uno conoce, que está ahí, esa verdad profunda que define lo que yo creo y no creo de mí misma, o lo que le pongo a creer, y le estoy preguntando cómo llegó él a tener esa verdad profunda. Alida, could you repeat the last sentence or so of the question? Yeah, so my question was, how did you get to your core value, that truth about yourself, that define yourself, which you emphasize, or you that you believe, regardless of you believe about yourself? Well, I had a brother, he passed away, but he was very Christian. And we would be talking and he would be quoting chapter and verse. Well, it says in this chapter, you should be this way. In this chapter, it should be this way. Ok, voy a traducir. Tengo un hermano que falleció y él era una persona muy religiosa, entonces cuando tomaba la Biblia, él decía, en este capítulo dice que tendrías que hacer de esta manera y en este otro capítulo dice que tendrías que hacer de esta otra manera. What I told him is, once you work the steps, there's only one thing, and that's this annoying little voice in here that tells you, are you doing right or are you doing wrong? And it's really hard to get it to shut up. Y entonces lo que yo le dije es que cuando haces los pasos,
lo que tenés es como una sola voz dentro tuyo que puede ser muy molesta porque todo el tiempo te está preguntando, ¿estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal? Y te molesta con esta pregunta y uno lo único que quiere decirle es, ¡ay ya, cállate! Cállate. I think my values I have carried through since childhood. There is a part of me that's still a little kid who says, this is right, this is wrong. As you get older, and I watch this with people, we start to color what we consider right or wrong, sometimes based on who it is that we're thinking about, and do we like them? So if we like them, we give them more of a pass than we would to other people. Ok, entonces, si yo pienso en esos valores con los que yo crecí cuando era niño, es como que era muy claro qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Pero en medida que crecemos, a veces empezamos como a colorear esos conceptos y lo que está bien y lo que está mal varía según el interlocutor con el que estoy hablando, porque según, yo creo que se refiere a que según si la persona te cae bien o te cae mal, podés ser más permisivo y algo que supuestamente está mal, decir, bueno, no, pero no está tan mal porque es fulanito. Exacto. Without wanting to go into politics, my example is that my friends who are of the same political persuasion as me, when they see people of the other persuasion, they're all, oh, that's wrong, that's wrong. But when they see people of my persuasion doing things that I don't think are right, they go, oh, there's a reason. And I go, no, it's wrong. It's wrong whether it's the people I believe in or it's the people I don't believe in. I'm sorry, Sean. I was so mad with something that happened that I didn't hear anything that you said. Okay, go. I'll repeat. So sorry. No, It's completely on me. Oh, I'm sorry. It happens. You're a human. Sí. Without going into politics, but to explain, I have friends of mine who have the same political beliefs as I do. And when they see somebody of the other political views do something that they don't think is right, they're like, oh, no, that is bad. That is bad. But when they see somebody who is of our political beliefs do something that's wrong, they're like, oh, well, they had a reason, they did that. And I go, no. Yeah. It's wrong if it's those people, and it's wrong if it's mine. Right or wrong should not be colored. It should just be right or wrong. Thank you, John. Ok, entonces lo que nos dice, nos da un ejemplo específico que es con la política y dice, sin caer en cuestiones políticas, pero ¿cuántas veces pasa que si lo hace el candidato que a mí no me gusta, uy, mirá lo que hizo y está muy mal, pero si lo hace el candidato que me gusta a mí, es como que bueno, no, pero esto, y entramos en justificarlos. Entonces lo que él dice es que estos conceptos de lo que está bien y que lo que está mal debería ser la misma vara para todo el mundo, no debería depender de quién es la otra persona que lo está haciendo. This little voice in here doesn't allow me to play those games, and those can be pointed toward me in my actions. And the way I used to deal with them is through rationalization or justification. And if I'm at the point where I'm rationalizing or I'm justifying, there's at least a part of me that knows it's wrong. Entonces lo que nos dice es que esa voz que está dentro de nosotros, en realidad de alguna manera, él no usa esta palabra, pero que es como que es incorruptible, porque por más que yo racionalice o trate de justificar, esa voz dentro mío sabe, en lo profundo de mi ser, sabe lo que está bien y lo que está mal. And I don't do anything deliberately that goes against that voice. And when I know I do that, I don't do it deliberately. It can happen accidentally. When you know you're doing that and you know you're as good a person as you can be, it's really hard to be taken down by somebody else's criticism. Ok, y entonces él dice que él deliberadamente
no hace nada que en contra de lo que esa voz le dice. Él trata de seguirla, pero que cuando hace algo que se aleja un poquito de lo que es la voz de su conciencia o su voz interna le dice, es muy fácil ser tomado por el criticismo del otro. Lo que el otro me critique va a ser muy fácil que me saque de onda, porque yo me desvié de lo que me estaba diciendo esa voz que tenía que hacer. That's why the 10th step was so important to me right away. I used to have, I felt so shamed by making a mistake or doing something I shouldn't. I would have to justify it and go crazy. That what I learned is I can just say, I'm sorry, I made a mistake. And the longer you're in, the quicker you can get there. Y por eso es que para mí el paso 10 es tan importante y admitir esos errores inmediatamente, porque antes lo que yo hacía, en vez de admitir inmediatamente, era ponerme a justificar y buscar motivos y era como que se enmarañaba en su cabeza. En cambio, ahora ese tiempo es mucho más cortito, porque él enseguida trata de reconocer cuando está mal y decir, perdón, me equivoqué con esto. Y entonces ya es menor el tiempo de ese diálogo interno enmarañado que nos hace estar en ese lugar no deseable. I tell newcomers, you start with the steps and you go through order, but you can jump to the 10th step right away, because when you get to your 4th step, you're going to have a lot of things on it. But if you start doing the 10th step right now, you'll have less things on that 4th step. Y entonces por eso es que le digo a los recién llegados que el paso 10 es algo que se puede aprender a hacer inmediatamente, porque claro, cuando vayan en orden y lleguen al 4º paso, ese va a ser un 4º paso largo que va a tener muchas más cosas, pero pueden aprender desde el principio, aprender a hacer un paso 10 y aprender a pedir disculpas enseguida, en el momento cuando estuve mal. Hope that answered the question. Espero que eso conteste tu pregunta. Gracias, John. Gracias, Gogo. Gogo, aquí hay una pregunta, pero a mí me parece que ya tú la hiciste al principio, que es, dice, ¿cómo es la oración de la serenidad al revés? Yo creo que eso fue lo que tú le preguntaste al principio. Ok, si quieres la clarifico. ¿Sí? Pregúntale si quieres. No sé y si hay una manita levantada desde completar. hace mucho rato, Mari. No sé si querés después llamarla a una manita levantada que hay. John, so somebody is asking about the Serenity Prayer. So in reverse, if we have to announce the Serenity Prayer in reverse, somebody is asking how that will be. Could you rephrase that? I didn't understand. Yes. The person is asking how is that about the Serenity Prayer in reverse? But since you already explained what it was, is referred as like how you will say it if it was in reverse. The serenity to accept the things that I cannot change, and the courage to if you can phrase it in reverse. Yeah, well, okay, you're taking it literally. The point was, it was the Serenity Prayer, but I was taking the part about I didn't want to look at the things I could change. I wanted to sort of accept the things I couldn't change. And the whole thing there is about, how do I find peace and serenity? And for me, it's about looking at, what can I change? What can I change? Okay. And I think that is my mistake, because when I was reading, I stopped the reading and I kind of announced it. It's my mistake that this is happening. Hago un mea culpa. Él dice que no es para tomarla literalmente. Yo no sé si la persona que está preguntando es porque yo cometí el error de parar la grabación y pensar, para poder entender lo que estaba leyendo, cómo sería la serenidad, la oración de la serenidad al revés. Hago mea culpa porque dice que él no es que quiere que vayamos ahí, no es que la tomemos literalmente,
pero que a lo que se refiere es que no tenemos que querer cambiar las cosas que no podemos cambiar y aceptar aquellas que sí podemos cambiar. Y el ejemplo al que se refería específicamente era esto de la gente discriminándonos por ser gordos a los que seguimos gordos. Yo hice la pregunta. ¿Querés clarificarla, Gaby? ¿Te estamos contestando? Mira, que me fui al living room y no escuché bien la respuesta de John. Porque él estaba hablando de cómo es la oración yo escuché algo de la oración de la serenidad al revés y dije, ¿cómo es eso? Entonces, ¿me puedes repetir qué es lo que dijo? ¿Podés escuchar la grabación? Bueno, no sé, María Elena, vos estás a cargo, ¿qué hacemos? Si no, ¿qué importa? Escucho la grabación. Es que específicamente... Ajá. Yo puedo decirle... Correcto, ahí está la cosa que John se estaba refiriendo era de que cuando podemos cambiar las cosas no las tenemos que aceptar. Y había un grupo ahí de que él fue, había un montón de gente que no estaba abstinente y pudiera cambiar eso y lo están aceptando. Sí, claro, y yo también se lo puedo explicar, pero ya está en la grabación. Si es que alguien no escuchó, por ahí podemos dejar lugar a otras preguntas y si es que no se escuchó algo, se puede ir para atrás y escucharlo después. ¿Sabe lo que escuché? También se lo podemos decir, sí, también. Sí, gracias, pero lo que yo escuché que Gogo dijo, si está la persona ahí, entonces por eso es que yo me metí. Ahora sí esclarezco. Gracias. Chévere. Gracias, Gaby. Gracias, Gogo. Gogo, una pregunta. ¿La manito que ves levantada es la de Beatriz? ¿Por qué sí. No veo otra? Sí. Beatriz, ¿tú querías hacer una pregunta? Es que no es manito levantada, es como un ok, o sea, no sé. María Elena, Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? En el chat, sí, ella, sí, adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me escuchas bien? Hi, John, thank you so much. Adelante. Thank you so much, John. It's always great growth for me to hear you. Y le digo a John que muchísimas gracias, que siempre es mucho crecimiento para mí el escucharle. Y si quieres traduzco yo, Goguito. John, well, there were several things that you spoke about. I think you spoke about so well about perfectionism. I love that. Y le digo a John que habló de varios temas que me encantaron. Habló muy bien del perfeccionismo y qué dañino puede ser. Me encantó eso. One thing that I often ponder about is I feel like, yes, like there's the part of growing up in a dysfunctional home, but in my own experience, like I have 4 siblings and, you know, we all reacted differently. And I've seen in so many cases of like someone has gone through very traumatic experiences and they are not an addict. Y le digo a John que a veces me pregunto de este tema, que es que, por ejemplo, en mi caso, nosotros somos 5 hermanos y todos crecimos como en el mismo hogar y todos reaccionamos diferente a las situaciones, ¿verdad? Y que he visto a personas que han tenido vidas muy traumáticas y no son adictos. So my question for you, John, and I guess this is kind of like, I don't know if there's a response for this, but do you think, well, actually in the 12 and 12, it says that we addicts have more trouble dealing with the daily things of life. Y le digo a John que en el 12 y 12 hay una parte que habla de cómo nosotros los adictos tenemos más dificultad lidiando con las cuestiones ordinarias de la vida, con la vida diaria. Do you think that this is why we are addicts? And like I know someone that went through brutal sexual abuse when he was little, and he's fine. He's very functional. Do you think that there is that like
there is a difference in our brains or maybe our biology. Y le digo a John, conozco una persona que pasó unos abusos brutales de pequeño, abuso sexual de pequeño brutal, y no es un adicto, es una persona muy adaptada y muy considerada, muy amorosa. Y le pregunto si él piensa que hay una diferencia como biológica en nuestros cerebros y en nuestro cuerpo de los adictos. Thank you, John. Okay. Well, you know, I just led an education workshop on Friday, and it's all about the scientific things they found out about addicts. Y dice John que este viernes que pasó, él fue el líder de un taller de lo que es la biología, educación de lo que científicamente se dice que es la biología de los adictos. And one of the things it says is most addicts are born 2 quarts low on the feel-good chemicals in our body, like dopamine. Okay, and did you say 2 quarts? Yeah, it's just, they made a joke about being born not enough good okay. dopamine. Y dice John que lo que hablaron es que nosotros los adictos, como que posiblemente nacemos como con los químicos cerebrales, o si alguien me puede decir cómo se dice, como las hormonas que el cerebro segrega, como la serotonina y la dopamina, que tal vez como en lugar de nacer con la dosis completa, nacimos con 2/3, con esos químicos que nos hacen sentirnos bien. The point is science is finding out facts behind things that were always in the big book, but we couldn't prove up until then. Y lo que está sucediendo es que la ciencia ahora está encontrando cosas que ya están en el libro grande, pero que nunca han sido comprobadas por la ciencia. In particular, in this case, where the big book talks about without our substance, we feel restless, irritable, and discontent. We now can see this is an actual chemical thing in some people. Y específicamente el libro grande habla de que cuando estamos sin nuestra sustancia, estamos irritables, descontentos, restless, irritable, discontentos. Bueno, estamos irritables, estamos descontentos y que ahora han comprobado los científicos que esto es en realidad un químico en el cerebro. Now, in this article I read to our people, it talks about they find now genetics is a big part of it. There is a big component that gets passed down. It's more than they ever knew about before. Y en este artículo que les estaba leyendo a estas personas de este taller, hablaba de que ahora se han dado cuenta de que una gran parte de lo que es la adicción es genética. The thing that's sometimes not easy to see is the genetics when either it jumps a generation or different substances are used. In other words, grandpa was an alcoholic, dad maybe didn't, and then I'm a compulsive eater, and maybe a child will become a compulsive gambler. Mm-hmm. Lo que todavía no han podido definir es por ejemplo, que tal vez se saltea una generación, ¿verdad? Tal vez el abuelo era un alcohólico y el hijo no es alcohólico, pero el nieto es un comedor compulsivo, o tal vez es apuesta compulsivamente, ludópata. But to your question about how one person becomes an addict in a household and another doesn't, in family systems theory, which I've studied, you look at a family not just as a bunch of individual people, but how it works as an organism. También contestando tu pregunta, cuando hay un sistema familiar, cuando vemos al conjunto de una familia, no vemos solo como a un grupo de personas diferentes, sino que vemos a esa familia como un organismo.
In a dysfunctional family, there are actually specific roles that different people take on. And sometimes it's just their personality, sometimes it's the birth order they have. Y en una familia disfuncional hay roles específicos que las diferentes personas toman. A veces puede ser por el orden en que los hijos nacieron, pero a veces no. I'll do these one at a time so you can translate these one at a time. The different roles are, one is the hero, the one who is an overachiever. That's usually, a lot of times, it's the firstborn. Y estos son los diferentes roles, los voy a hacer uno por uno para que los traduzcas. Y el primer rol es el héroe. Es una persona que alcanza y logra muchas cosas. Es el héroe. Y did you say that generally that's the oldest? Yes. Sí, y generalmente ese es el hermano más grande o la hermana más grande. Sometimes that is because the oldest becomes the surrogate parent if it's a bad enough dysfunctional family. Y eso es porque a veces el mayor se convierte como el padre adoptivo. Si es una familia muy disfuncional, el hijo mayor se convierte en el que cuida a los demás. Another role is a thing they call the mascot, or the joker, the one who's trying to keep everybody happy all the time. That was me. El otro rol es el de la mascota y es el que trata de mantener a todo el mundo contento y de que todos sonrían. Y dice que ese era él o que ese es él. That's me too, John. Then there is the scapegoat, the person that a lot of times the family makes blame for a lot of things. Luego también está el chivo expiatorio, que es la persona a la cual la familia le echa la culpa de todo. Then there is one called the lost child. That is usually somewhere in the middle child who, with all of the craziness that's going on, tries to retreat, stay small, stay away from all the craziness. Y también el otro rol es el niño perdido. Muchas veces ese niño es el que está en medio y entre toda la locura de la familia, ese niño trata como de esconderse, de alejarse de toda esa locura. And then there's like the golden child, the one that gets a lot of positive attention and things like that. A lot of times that's the youngest, and some of it maybe the parents sober up, the parents have learned a certain amount of stuff, but they benefit by being the youngest. Y también está el niño dorado, es el niño que como que todos quieren y el que recibe muchos halagos. Y muchas veces esto se debe a que es el menor y tal vez para cuando este niño nació, como que sus padres ya aprendieron ciertas cosas, tal vez ya están sobrios o ya entraron a algún tipo de recuperación y pues esto le beneficia a este niño. What this has to do with your question is that when you talk about why do some people become addicts in the family and some don't, a lot of it has to do with those dynamics. What role did they fall into? What the situation might have been in that growing up. And it explains why same crazy household, one grows up and becomes an alcoholic, then the other one becomes a priest. You know? Yes. Y dice John que así se relaciona. ¿Por qué se relaciona todo esto con mi pregunta? Es porque cuando vemos a una familia como un organismo, ¿verdad? Está, por ejemplo, de una misma familia puede salir ese alcohólico, ¿verdad? Que reacciona de esa manera. Y luego, por otro lado, puede estar en el rol el otro del niño dorado, que digamos, es una persona que viene y se convierte en un sacerdote. And the last thing I'll just say, and this isn't a criticism of you, but you talked about the friend who went through all this childhood abuse who's fine. Mm-hmm. You
can't really know that, or either it may be that he is fine, maybe he did a lot of work you know, with psychologists or work like that, and there you can heal from a lot of that early childhood trauma. But a lot of times people are just very good at hiding their inner trauma. Yeah. Y dice John que sobre mi pregunta, dice, mira, esa persona de la cual tú hablaste que pasó por todo este abuso terrible y que ahora está supuestamente bien, pues muchas veces tal vez hay una intervención o hay ayuda que la persona pues supera estas cosas, porque sí se pueden superar estas cosas, o también a veces las personas son muy buenas escondiendo sus problemas. Thank you, John. Okay, I hope that helped. Yeah, that was great. Yes, a lot. Very, very much. Okay. Yeah. Hi. I just want to ask you about the middle. Gracias, Claudia. Aquí, Perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Elida, no se te escucha. No sé si es que yo me escucho bien. Ay, espérate. ¿Se escucha mejor? Sí. Okay, Adelante. just to follow up on that, what you were saying, John, and the middle child is usually the mediator, the people pleaser, and the one everybody to be happy and no conflict. And Yes, yeah, that's definitely, and that's me. they overlap. And yes, the mediator sometimes is, how do I make peace, get everybody to be at peace with each other? Yeah. Y lo que le estaba diciendo a John es que le faltó el rol del niño en la mitad, que es el mediador, que el que trata de complacer a todo el mundo, y que haya paz en todas las cosas, y pues que John estuvo de acuerdo con eso. So I do have a follow-up question on my first question, because you did answer, but what I was looking for is that aha moment when you realize, oh, all my life I have seen myself as not good enough, and I have always emphasized what people say, that part of myself, even though it's not true. So how did you get to that point? Y mi pregunta era, cuando él llegó a ese momento de, ajá, yo no me veo lo suficientemente bien porque he estado aceptando las cosas que las personas dicen que enfatizan esa parte, y no las otras cosas que no enfatizan esa parte. Right. Well, I think it's a little like my spiritual awakening in that it was of the educational variety. Coquito, ¿vas a traducir? Sí, mi amor, como vos quieras. Si quieres traduzco yo, traducí vos como, decime vos qué preferís. Prefiero que traduzcas tú. Ok, perfecto. Porque El se me libro va. es, no hay problema, el libro es lo que llama la variedad educacional. I think for me, it was a combination of program work, outside therapy, and a lot of looking at the patterns and realizing that a lot of that negative talk was instilled in me. And I had to find a way to change it. You know, anyway, you want to explain that? Sí, por supuesto. Para mí esto es tengo que hacer tres cosas: trabajar el programa, también buscar ayuda profesional, creo que se refirió específicamente a la terapia, y buscar estos patrones de pensamientos negativos en mí. Tengo que hacer las tres cosas. When you're a child, you automatically assume everybody knows more than you, including your parents. Cuando eres un niño, automáticamente asumes que todos saben más que tú, incluidos tus padres. So whatever your parents say about you, you think must be true. Entonces cualquier cosa que tus padres digan sobre ti debe ser verdad.
not necessarily parents. It could be siblings. It could be teachers. It could be people who give you negative input throughout your life. No tiene que ser necesariamente, pueden ser tus profesores, gente en tu vida. And what happens is it sort of stamps into your head, this is who I am. Y eso de alguna manera se graba en tu cabeza como si fuera un sello que dice, esto es lo que yo soy. And one of the things that program says to do, and what the key to growth is to say, no, you need to really take a good look at who you are. And yes, there may be things you want to change to be better, but also realize, like I said in the reading, I'm not the worst person in the world either. Y entonces lo que el programa hace es ayudarnos a tomar una buena mirada de quiénes realmente somos y nos dice, nos hace ver que, bueno, posiblemente hay cosas que yo quiera cambiar, pero, bueno, esa última oración ahí me perdí. Como, what was the last sentence, Sean? That I'm not the worst person. I'm not the best person in the world. I'm not the worst person in the world. Thank you. Entonces finaliza diciendo que el programa nos dice que podemos hacer una buena mirada de quiénes realmente somos y darnos cuenta que no somos la mejor persona del mundo, pero tampoco la peor. And what was I going to say about that? I forgot. I had something I was going to say. And I forgot. Y nos iba a decir algo más, pero se olvidó. I'll think of it later and go, oh, wait a minute. Y entonces nos dice que va a pensar que cuando se acuerde nos hace saber. Thank you, Sean. María Elena, yo me tengo que retirar, ya es la 1. ¿Será que podemos hacer el cierre y vemos si alguien más quiere? Ok. Sí, vamos a hacer el cierre. Excelente, excelente, ya lo veremos, ya lo vamos a ver. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, te damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo, te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a OA, Comedores Compulsivos Anónimos. Si deseas acompañarnos, permaneceremos conectados en una charla amistosa y una vez finalizada esta reunión, gracias a todos por asistir y ahora vamos a pedirle a John que por favor cierre con la oración de la serenidad. Hi, Sean. Can you please close with the serenity prayer? Sure, but let me just tell you the thing I forgot. I just remembered it. Sí, claro que sí, pero primero me acabo de acordar de lo que les iba a decir, así que ahora se los digo. Gogito que... Okay. Alida asked what was the aha moment I had. Elida me preguntó cuál fue ese momento así de decir, ajá, me di cuenta. For me, the biggest aha moment came when I was reasonably new to program, when I heard the phrase, I compare my insides with other people's outsides. The aha on that, because I did that all my life. Entonces, para mí, ese momento, ajá, fue cuando me di cuenta que yo estaba comparando mi interior con lo que las otras personas mostraban, con lo que se veían, no con sus interiores. Entonces, ese para mí fue un momento de decir, con razón, el hecho de que yo no veía realmente cómo era que el otro se sentía, qué era lo que pensaba, qué era lo que le pasaba al otro, sino solamente la fachada. Remember, our insides are as good as everybody else's insides. Y recuerden que esa parte interna nuestra es tan buena como la parte interna de cualquier otra persona. You want me to end with the serenity prayer? Y ahora cierro con la oración de la serenidad. Okay, in English, the only way I know. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Amén. Thank you, Sean.